primero hablar de cerca de los antecedentes, de por qué nace este webinar y de cómo Intercel, vaya, se interese mucho en estar siempre al día con esta información y poder ayudar a nuestros clientes con todas estas situaciones que se presentan. Eh, bueno, hablemos de la nueva marcación a 10 dígitos, que es un tema que se trae desde el año pasado, incluso ya hemos hecho nosotros también algunos webinars hablando de este tema y de cómo, bueno, cómo trae beneficios para los usuarios, pero para algunas empresas o para todas las empresas pues han sido un poquito complicada esta transición y ha sido difícil poderla adoptar. Esta nueva marcación consiste en que a partir del 3 de agosto, o sea, prácticamente en 2 semanas, México va a estar adoptando la marcación telefónica uniforme de 10 dígitos, en donde se van a eliminar los prefijos de marcación, el 01 para llamadas de larga distancia nacional y también para las llamadas 01800 y 01900. Se va a eliminar también el 044 para llamadas de líneas fijas a números móviles locales en este caso, y el 045 para llamadas a líneas fijas, perdón, a números móviles fuera del estado de origen. También se estaría eliminando el 1 en llamadas entrantes de larga distancia internacional con destino a números móviles. Y por último, toda la marcación a número fijo local será 10 dígitos en todo México. ¿De acuerdo? Entonces, este cambio, esta modificación a la marcación que se está haciendo por parte de la IFT, como les decía, pues trae algunos beneficios, pero también trae algunas situaciones que las empresas deben tomar en cuenta, que están básicamente relacionadas con la forma en que se analiza la información y con la forma en que se maneja la marcación propiamente por parte de los empleados de las empresas. Muy bien. Durante este proceso, por favor, si pueden irnos compartiendo sus preguntas a través de la misma plataforma, con todo gusto vamos a estarlas analizando. Bien, el punto número 2, hablamos de cómo afecta la marcación a 10 dígitos en mi empresa. De acuerdo. Hablemos de qué es lo que va a suceder con esta nueva marcación, con estos 10 dígitos, porque ya no vamos a estar utilizando los prefijos, ¿no? Como lo hacíamos anteriormente. Entonces, en este proceso, pues de entrada, como ya no vamos a marcar ni el 01, ni el 044, ni el 045, el conmutador no va a tener la posibilidad de identificar los diferentes tipos de llamadas. Entonces, todos los números se empezarían a marcar a partir de la alada. Ya no estaríamos utilizando el 01, el 044 ni el 045. De esta forma, el conmutador no estaría distinguiendo qué tipos de llamadas estamos haciendo. Por lo tanto, como se hacía anteriormente, se asignaba un permiso por medio de un código de autorización basado en el tipo de llamadas. Esto ya no va a ser posible porque el conmutador, como decíamos, no va a tener esa posibilidad de diferenciar las llamadas. Esto traería como consecuencia que el usuario, pues que no tenga esa restricción, va a poder realizar llamadas a celulares y largas distancias nacionales sin restricción, que era algo que probablemente anteriormente no podía hacer, y por consecuencia también se presentaría un incremento en el gasto por este tipo de llamadas. A no poderlas controlar, pues tendríamos esta situación, ¿no? En donde los usuarios, viendo o ellos entendiendo ellos mismos que pueden hacer este tipo de llamadas, pues se les facilita hacerlas. No sé si tengan alguna pregunta aquí sobre esta diapositiva o podemos continuar. Muy bien, de todas maneras al final tendríamos una sesión de preguntas donde todos pueden compartirnos ahí sus dudas. Bien, ¿qué alternativa ofrece Intercel a sus clientes para resolver la administración de permisos de llamadas a través de sus PBX? Bueno, como veíamos, pues el conmutador ya no va a poder identificar la marcación porque no vamos a tener más bien no vamos a tener los prefijos, y por eso Intercel está sacando al mercado un nuevo producto que es Intertel Codes. Este producto es un sistema de gestión de códigos de autorización
que va a permitir la asignación de perfiles para la realización de llamadas a través de un conmutador. Este es un producto independiente del Intertel, del tarificador Intertel, que tiene su propia esencia, su propia funcionalidad. Como lo comentábamos, pues tiene esta facilidad, esta funcionalidad de controlar los códigos de autorización, los permisos hacia los usuarios, de tal manera que va a poder gestionar esas llamadas aún sin tener los prefijos en la marcación que utilice el usuario. De acuerdo, este va a ser Intertel Code va a ser un licenciamiento en donde se va a comercializar de una manera como lo hacemos con Intertel licenciamiento, en donde vamos a ofrecer el producto con servicios de instalación, soporte, capacitación, etcétera, para que el cliente se le instale en su site, ¿no? Y pueda controlar estos permisos hacia las llamadas. Ok. Muy bien. Hablando qué es Intertel Codes, hablemos un poco acerca de los beneficios que va a ofrecer este sistema. Primero que nada, aclarar que este producto Intertel Codes soporta ambas marcaciones, es decir, va a poder soportar la marcación tradicional utilizando los prefijos 01, 044 y 045 y también la nueva marcación de 10 dígitos, es decir, va a poder estar conviviendo con las dos marcaciones. Punto número 2, Intertel Codes va a poder identificar todos los tipos de llamadas prácticamente: local, celular local, larga distancia nacional, celular nacional, larga distancia internacional y cualquier otro tipo de llamada que el usuario quiera realizar, ¿no? En base a eso, Intertel va a poder identificar el tipo de llamada que está haciendo y va a poder hacer la validación del código de autorización del usuario también. También va a ser posible configurar llamadas, tipos de llamadas personalizadas, como por ejemplo internas, de red u otras, o cualquier otra marcación que el cliente quiera controlar por medio de un código de autorización. Va a ser posible configurarla, ¿no?, con los prefijos de la llamada y poderle asignar a un usuario el permiso para que pueda realizar ese tipo de llamadas. Vamos a poder hacer la administración de permisos por tipos de servicios asociados a un código de autorización, a una extensión o, en dado caso que sea necesario, una combinación. Es decir, por ejemplo, podríamos tener una extensión que para ciertos tipos de llamadas no pida un código de autorización, por ejemplo, para llamadas locales, pero para otros tipos de llamadas como celulares, largas distancias o internacionales, ahí sí es donde solicita el código de autorización. ¿De acuerdo? Intertel Codes trabaja obviamente con una base de datos de dígitos que ya va a traer cargada la información, pero esta base de dígitos va a estar sufriendo cambios durante el tiempo, de tal manera que la plataforma o Intertel Codes va a poderse actualizar automáticamente y periódicamente la información de estos dígitos, ¿no? Muy bien, tenemos algunas preguntas, pero si gustan, creo que se van a responder con la siguiente diapositiva, y si no, la respondemos al final con todo gusto. Muy bien. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo funciona Intertel Codes. Vamos a explicar el esquema de conexión. Primero que nada, aquí tenemos un ejemplo de un usuario que inicia una llamada a un número celular, que es el 55 14 25 36 47. En este caso es una marcación a 10 dígitos. Y el usuario digita su código de autorización. En este caso, la llamada va a ser dirigida a Intertel Codes. Y durante ese proceso, una vez que llega la llamada, la solicitud de la llamada, Intertel Codes identifica qué tipo de llamada es y lo compara con los permisos asignados al código de autorización del usuario. De tal manera que si el usuario, por ejemplo, no tiene
permisos, por ejemplo, como estamos viendo en el texto, dice si el código de autorización del usuario no tiene permisos para hacer este tipo de llamadas, Intertel Codes en ese momento termina la llamada. De acuerdo, suponiendo que este usuario no tiene permisos para hacer llamadas a celular. Pero si el usuario sí tiene permisos para hacer llamadas a celular, entonces en ese momento lo que hace Intertel Codes es transferir la llamada al conmutador. Todo este proceso obviamente es en cuestión de segundos, es un proceso muy rápido en donde Intertel Codes recibe la llamada, valida el código de autorización del usuario, lo compara con el tipo de llamada que identificó y si tiene el permiso, lo deja pasar y si no, termina la llamada. Cuando lo deja pasar, transfiere la llamada al conmutador y el conmutador realiza su llamada de forma tradicional, de un proceso normal.